Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. La información que les sirve, que nos sirve, es información que queremos traer aquí todos los días. Esencialmente es información política y administrativa, aunque cuando yo digo esencialmente es que todo, de todo hablamos acá porque todo está cruzado por lo político y lo administrativo. En particular, pensando siempre en algo que va a ocurrir en estos días que es de suma importancia para la democracia nuestra y es la elección del presidente de la República para el próximo periodo, a partir de este 7 de agosto del año 2018. Y ello ocurrió el 27 de mayo. El 17 de junio también habrá elecciones con seguridad si hay segunda vuelta. Bueno, si digo con seguridad es porque hay segunda vuelta, eso es lo que dicen los analistas. Y lo importante es que vamos, participemos y elijamos a quién ha de regir nuestro destino. Saludo muy especial para Juan Esteban Jaramillo, él es investigador del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación IPC. Bienvenido, Juan Esteban. Muchas gracias, Roger, y te agradezco que nos hayas invitado nuevamente al programa. Con todo gusto. Ayúdame inicialmente, como siempre, que me parece tan importante esto, de alguna manera vamos construyendo poco a poco cultura política. Ayúdeme con esto de la necesidad de la participación de los colombianos. Pues bueno, digamos que ahí hay un asunto importante que ya hemos tratado en diferentes escenarios y es precisamente la apatía que ha existido históricamente en Colombia, que los niveles de abstención llegan a más del 50%. Digamos que la implicación fundamental que esto tiene es que termina debilitando y casi que deja sin legitimidad a los gobiernos que se van eligiendo, es decir, un gobierno casi que llega con una representación muy mínima del número de votantes. En este sentido, digamos que la importancia del voto no es solamente para legitimar, sino precisamente también para que la ciudadanía ejerza precisamente esos deberes y obligaciones que precisamente son los que después se terminan materializando en los programas de gobierno a partir de la garantía de derechos. Eso es un asunto importante que hay que tener en cuenta en este tipo de escenarios de participación política. Bueno, para el próximo 5 de julio quedó aplazado, Juan Esteban, en el Congreso de la República la discusión de la consulta anticorrupción. Sí. Porque me parece a mí, esto ya es una opinión, pero me parece a mí que muy consecuentemente los congresistas decidieron aplazarlo y no permitir que fuera durante las elecciones presidenciales porque hay allí en la presentación de la consulta y la fuerza que se le está dando a la consulta un interés político claro y preciso, que es el de Claudia López, quien es la candidata a la vicepresidencia de la República, fórmula de Sergio Valderrama. Pero voy a adelantarme un poco a este tema, pensando, repito, en lo que va a ocurrir y pensando en la consulta para preguntarle, ¿usted qué piensa de esa consulta anticorrupción? ¿Vale la pena, no vale la pena, teniendo en cuenta este dato que vale 250.000 millones de pesos, de acuerdo con el Registrador Nacional del Estado Civil? Sí, yo no me metería en el asunto económico porque yo creo que de todas maneras queda demostrado que la democracia tiene sus costos y la participación política. Lo que sí creo es que la consulta se queda corta en los temas sustanciales que se requieren para, si se quiere combatir realmente la corrupción. Yo creo que uno de los asuntos fundamentales es precisamente rescatar el sentido de lo público, de aquello que alguna vez en la universidad cuando tuvimos el semillero sobre bien común hablábamos, es precisamente rescatar el sentido público de los bienes comunes que se han venido privatizando y que precisamente ahí está el origen y la raíz de los procesos de corrupción que hoy en día existen en el país. Porque lo otro pues termina siendo importante, pero si hay una persona que es corrupta, por más que le rebajen el salario, pues obviamente estará buscando otras fuentes de financiación. Entonces digamos que termina siendo de cierta manera un canto a la bandera ese tipo de agendas. Creo que simbólicamente envía un mensaje, pero que materialmente no va a producir los impactos que se esperan de esa consulta. Me llama la atención lo que le pregunto y especialmente lo que usted me responde, porque sin que lo hubiésemos planeado, usted me da razón en una pelea que hemos tenido, entre comillas, ¿no? Que hemos tenido desde la consulta popular liberal del 25 de noviembre del año pasado, que todo el mundo puso el grito en el cielo, que porque se había gastado 40.000 millones de pesos en la consulta, cuando antes todo el mundo venía poniendo el grito en el cielo que porque a lapicero los caudillos decidían por la generalidad, cuando existe nuestra constitución política de Colombia que es participativa, unos mecanismos de participación democráticos, entre ellos la consulta popular. Entonces, que hayan costado 40.000 millones de pesos, usted dijo,
la democracia tiene sus costos. ¿Qué importa que la consulta anticorrupción cueste 250.000 millones de pesos? La democracia tiene sus costos y los mecanismos de participación, por supuesto. Sí, los derechos políticos tienen un carácter prestacional también, que es un asunto que hay que tener en cuenta. Es decir, eso demanda que haya presupuestos para precisamente garantizarlos. Esos derechos no se garantizan simplemente diciendo que tenemos igualdad para elegir y ser elegidos. Ajá. Eso va mucho más allá, financiación pública de partidos y otros asuntos que han venido estando en el tintero que ameritan una profunda transformación también, que es la reforma política que sigue estando pendiente en el país. ¿Pero qué quiere decir usted con eso? ¿Tienen carácter prestacional? O sea que el Estado debe garantizar que se realicen. Y además colocar los recursos públicos en los presupuestos anuales que se están desarrollando. Es decir, tiene que haber partidas claras para garantizar los ejercicios de participación política en el país en todos los niveles, en el nivel de los partidos, así como en el nivel de las comunidades, es decir, las consultas populares, por ejemplo, que es otra discusión que hay, no las han querido financiar. Eso, ahí lo que se está vulnerando es un derecho fundamental a la participación política. Tienen que existir recursos para financiar todas las formas de participación política. Sí, señor. Entonces queda claro, de acuerdo con Juan Esteban Jaramillo, que no importa cuánto valgan estos mecanismos de participación, hay que financiarse y el Estado debe garantizar que así sea. Lo que sí importa es que tengamos muy en claro si vale la pena recurrir, que fue lo que yo le entendía a usted, a una consulta anticorrupción, por ejemplo, cuando nada garantiza, y no vamos a ahondar en el tema hoy, nada garantiza que bajándole la asignación salarial o los horarios, yo no sé finalmente cómo es que se les paga a los congresistas, que se garantice que no va a haber corrupción o que se restrinja a 3 periodos la participación en el Congreso, se va a garantizar algo distinto. Porque lo otro, de acuerdo con una columna que en días pasados salió de María Isabel Rueda, decía, los otros 4 puntos o 5 puntos de la consulta anticorrupción ya existen en nuestro país, en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que hay que hacer es hacerlos cumplir y listo. Vamos a unos mensajes y ya retornamos con nuestro invitado de hoy, con quien pues tenía que aprovecharlo. Él es abogado y, como les dije ahorita, es investigador del Observatorio de Derechos Humanos del IPC, pero con él vamos a hablar de un tema que tiene que ver con los derechos humanos, la contaminación ambiental y el medio ambiente sano. Ya regresamos. Continuamos en Sinergia Informativa con Juan Esteban Jaramillo. Él es abogado y es miembro del equipo de investigadores del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación IPC. Juan Esteban, imagínense que hace unos días estuve conociendo 2 ciudades muy populosas que se llaman una Beijing y otra Shanghai. Y vine atormentado porque nunca pude ver el sol, a no ser que fuera distorsionado por una cortina que yo al principio pensaba que era de nubes o de neblina, y resulta que no, nos dijeron que eso era contaminación. Entonces el sol siempre se veía nublado y nunca las estrellas y nunca la luna. Y entonces dije que mis nietos en Medellín, Valle de Aburrá, Antioquia y Colombia siempre vean las estrellas y la luna en vivo e en directo. ¿Qué les parece a usted si nosotros hacemos algo, y esa es su intención en el IPC, hacemos algo porque esto jamás ocurra, o sea, que nuestros nietos dejen de ver en vivo y en directo las estrellas? Pues yo creo que ese es uno de los asuntos fundamentales que atravesamos como civilización, no como sociedad, sino como civilización. Es el reto de la conservación y preservación ambiental y sobre todo el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, entre otras cosas, porque lo que tú estás señalando, pues precisamente estos procesos de contaminación ambiental que estamos viviendo en las grandes ciudades del mundo y que ya en Medellín lo estamos padeciendo de manera cíclica acá desde el año 2015 más o menos, estamos viviendo 2015-2016, llevamos ya 3 años consecutivos con crisis ambientales en el primer trimestre y segundo trimestre del año. Esto tiene que ver con un asunto que tenemos que reconocer, y es algo que plantea un autor muy interesante que es James Lovelock en un libro que se llama La venganza de la tierra, en donde él está planteando que esa obsesión que hemos tenido con el progreso y el bienestar técnico-científico
y centrado simplemente en el ser humano ha hecho que hayamos destruido buena parte de nuestra madre tierra. En ese sentido, lo que ha venido planteando Lovelock y otros científicos muy importantes en el planeta es que más que seguir hablando de desarrollo sostenible, lo que tendríamos que hablar es de una retirada sostenible, lo que implica que tenemos que empezar a desaprender muchas de las cosas que hemos aprendido durante todo este tiempo en términos de formas de producción, de consumo y demás, pues porque precisamente lo que estamos haciendo es hacer invivible el planeta, no solamente para nosotros, sino para todos los seres vivientes, ¿cierto? Sí. Y para toda la vida que habita en este planeta Tierra. O sea, no sé si suena exagerado, pero podríamos estar acercándonos a otra extinción de la humanidad, como ocurrió. Dicen que ha habido seis extinciones. Yo pues conozco la que todos conocemos, es la de los dinosaurios, pero dicen que es posible que estemos llegando al límite y se aproxime una nueva extinción de la Tierra. Lo que estamos fijos y estamos llegando, y lo han advertido diferentes científicos que han venido planteando la necesidad de superar el modelo de extracción mineroenergético que tenemos actualmente, o los que han venido planteando la necesidad de trabajar más por el ambiente, es que lo que se requiere en este momento para evitar llegar a ese punto es una gran transformación. Lo que están señalando es que a lo que sí nos estamos aproximando es a un punto de inflexión ambiental, en el sentido de que lo que tiene que ver con el calentamiento global, lo que tiene que ver con el descongelamiento del Ártico, de Groenlandia y todo esto, lo que va a terminar generando son asuntos imprevisibles para el planeta Tierra en general. Por lo tanto, más que aproximarnos a una extinción, claramente a lo que nos estamos aproximando es a consecuencias imprevisibles para el ser humano. Puede suceder que, por ejemplo, el descongelamiento del Ártico puede terminar generando graves crisis no solamente en el crecimiento de los océanos y inundaciones de grandes ciudades, sino también que hay bacterias que están precisamente congeladas en esos polos y que pueden terminar liberándose bacterias y virus que el ser humano no está preparado para afrontar. Las películas de ficción que vemos, voy a meterle esto un poquito de ficción, pero las películas de ficción que tienen que ver con virus y con sustancias tóxicas que incluso llevan a que los muertos revivan, y los zombies, y ese tipo de películas que, repito, son ficción, pero que siempre tienen un modus operandi y un punto de partida que es parecido a esto, ¿podría ser? Pues digamos que son visiones apocalípticas. Yo creo que fallan en una cosa, y es que nos hablan de un gran evento que va a marcar el gran desastre de la humanidad. Y lo que está sucediendo no es que vaya a acontecer un solo gran evento, sino que vienen sucediéndose paulatinamente diferentes eventos que nos van mostrando el agotamiento de la Tierra a partir del modo de desarrollo que el ser humano ha implementado en esta. En ese sentido, lo que hemos venido observando es bastante crítico, no solamente el tema de calentamiento global. Hace poco vimos cómo, por ejemplo, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, tuvo que cerrar sus acueductos. ¿Ah, sí? Sí, porque precisamente la situación de agotamiento de fuentes hídricas estaba afectando a esta ciudad, y hay 7 grandes ciudades en el mundo que amenazan también con quedarse sin agua. Entonces digamos que venimos viendo una serie de situaciones que van marcando una situación bastante crítica en términos de cambio climático, que van a afectar, vuelvo y reitero, no solamente la vida humana, sino toda la vida de las especies en esta tierra, que han venido generando una nueva agenda global, que se ha venido liderando por Naciones Unidas y hace poco también por el Papa Francisco, en el sentido de plantear la necesidad de cuidar nuestra tierra, nuestro hábitat, bajo una premisa que es fundamental: la tierra no nos necesita a nosotros. Nosotros somos prescindibles de la tierra. Nosotros somos los que necesitamos de la tierra para poder sobrevivir y subsistir. En ese sentido, lo que se ha venido planteando es la necesidad de instaurar políticas y normativas que precisamente nos fuercen a un modo de desarrollo distinto. Sí. Mejor dicho, incluso van más allá, es abandonar ese modo de desarrollo centrado exclusivamente en el ser humano y pasar a un modo de desarrollo no antropocéntrico, ni siquiera biocéntrico, sino ecocéntrico. ¿Qué quiere decir eso? Antropocéntrico, no centrado en el ser humano y pensar que los recursos naturales son solamente para nuestro aprovechamiento, ni antropocéntrico ni biocéntrico en el sentido de que la naturaleza está para que tengamos una relación con ella de cierta manera amigable, sino ecocéntrico, es decir, que reconozcamos que nosotros hacemos parte de la naturaleza. Perfecto. Que nosotros no somos el centro del mundo, que somos insignificantes, que quizás las cucarachas pueden ser más importantes que nosotros mismos y que han sido capaces de sobrevivir, y a este mundo le podrán pasar muchas cosas y van a subsistir por encima de nosotros.
Somos insignificantes, increíble la paradoja a que nos llevamos nosotros mismos, ¿no? Sí. Somos insignificantes y esos bichos que para nosotros son insignificantes, que pisamos tranquilamente, podrían ser mucho más capaces de resistir lo que nosotros hemos creado que nosotros mismos. Increíble. Vamos a redondear este segundo bloque diciendo algo muy claro. Eso que parece apocalíptico, pues sinceramente está ocurriendo. O yo lo vi, o puede que yo me haya equivocado, o yo no sé, pero yo me vine aplastado en el alma. Al no poder ver las montañas, al no poder ver las nubes para jugar como lo hemos hecho siempre con las formas de las nubes, al no poder ver estrellas. Estoy hablando de países donde la contaminación es tal que ya se ha recurrido a toda clase de estratagemas que deberían ser anteriores. Por ejemplo, en esta ciudad de que hablo en China, Beijing y Shanghai, el sistema de transporte público es una maravilla. Eso es una red permanente de metro, de tranvía, de tren, de bus eléctrico, de motos eléctricas, de bicicletas, etc. Pero aún así, yo no sé si es que es demasiado tarde. Entonces hay que esperar. No sé, repito, si es una visión, como usted dice, apocalíptica, pero algo hay que hacer y ya empezamos desde 2016 a sufrir aquí en Medellín y en el Valle de Aburrá los efectos de lo que hemos llamado contingencias ambientales, que han llevado a que se tomen medidas, pero que tienen que ser medidas que partan de la convicción de nosotros de que tenemos que salvar nuestro planeta para salvarlos a nosotros mismos. Enseguida regresamos con nuestro invitado Juan Esteban Jaramillo, pero ante esta frase, para que cuando regresemos usted diga qué piensa de ella. El derecho de voto es un derecho que nada ni nadie puede quitar a los ciudadanos. El derecho al voto es un derecho que nada ni nadie les puede quitar a los ciudadanos. ¿Qué piensa usted, Juan Esteban, de esa frase? Pues digamos que ahí está representado un ideal de democracia y es precisamente una parte de lo que representa la participación política y es la facultad que tiene todo ciudadano de elegir. Ajá. En ese sentido se constituye un derecho inalienable, ¿cierto? Solamente puede ser coartado o digamos, limitado por orden judicial, claro, para nuestro caso, es decir, en el marco de lo que son los tratados internacionales sobre derechos humanos. Sí. En ese sentido, digamos que lo que está planteando ahí el gran Juan Jacobo Rousseau es un asunto muy importante que cobra vigencia justo en este momento, y es que el derecho al voto es muy importante. No solamente no puede ser quitado, sino que también yo creo que para nuestro contexto deberíamos de agregarle una cosa muy importante, y es que el voto no debe ser vendido. Ah, claro. Ni ofertado, porque ahora estamos en pleno auge de los famosos TLC por el voto, el teja, ladrillo y cemento, para que la gente vote por X o Y candidato. Sí, señor. Sí. Bueno, Juan Esteban Jaramillo, estamos hablando con usted, quien es investigador del Observatorio de Derechos Humanos del IPC sobre el tema ambiental. Esto definitivamente tiene que ver con los derechos humanos. Claro, digamos que ahí hay un asunto que desafía la lógica de los derechos humanos y es precisamente ese adjetivo que se le coloca a los derechos, el de humano. Ajá. De lo que se está hablando últimamente en Latinoamérica y a nivel global es el de los derechos de la naturaleza, ¿cierto? Entendiendo al ser humano como parte precisamente de la tierra y la naturaleza. En ese sentido, constituciones como la boliviana o la ecuatoriana han venido avanzando en esa conceptualización, en hablar ya no solamente de los derechos del ser humano como el supuesto único ser racional y sintiente, sino también concibiendo a otros seres sentipensantes, ¿cierto? Ajá. Que habitan y existen en esta tierra desde una visión más ecosófica, es decir... Termine. Sí, una visión ecosófica, es decir, no es solamente lo importante los seres vivientes, sino también seres inertes, claro, que prestan unos servicios muy importantes para la tierra. Claro, es que estamos hablando, por ejemplo, y allá podemos ir llegando poco a poco con las leyes, no recuerdo el número exactamente, pero la ley que habla de los animales como seres sintientes. Entonces ya no son los derechos solamente para nosotros, sino los derechos para los animales, ¿cierto? El medio ambiente, cuidado para ellos, pero además las jurisprudencias hace unos días de la Corte Constitucional alrededor del río Atrato y del Amazonas, sí, que les aportan derechos como si fueran seres humanos. Tienen el derecho a existir, obviamente por ello y por la humanidad. Claro, y ahí hay un asunto muy importante, digamos, la Corte Constitucional en la sentencia 622 de 2016 reconoce al río Atrato como un sujeto de derechos. ¿Eso es? ¿Eso qué implica?
que además de ser un sujeto de derechos, lo que nos está haciendo un llamado de atención es a que nosotros tenemos unas obligaciones, unas responsabilidades con los hábitats en los que nos encontramos. Y además, a finales de marzo, principios de abril, la Corte Suprema de Justicia falla una tutela que presentan unos niños acompañados de justicia, en donde se determina que la Amazonía es un sujeto de derechos. ¿Por qué es importante que, por ejemplo, la Amazonía se haya declarado como un sujeto de derechos? Si hemos hecho seguimiento a las noticias de los últimos años, hay una grave amenaza a que la Amazonía se convierta en una sabana. Por la deforestación. Que desaparezca lo arbolado y se convierta... Que deje de ser en un bosque. Y se convierta en pasto. Y se convierta simplemente en pasto. Y eso, las implicaciones que traen son gravísimas en términos de calentamiento global, de pérdida de fuentes de oxígeno y de pérdida de fuentes de alimentación. Último comentario, ya no dio para más que pesar, pero bueno, rápidamente, usted que es abogado, además constitucionalista, ¿usted cree que el derecho de tercera generación, que es el ambiente sano, podría en algún momento convertirse en un derecho fundamental autónomo, como ocurrió, por ejemplo, con la salud, que en conexión con la... la salud que en conexión con la vida se tutelaba, pero hoy ya es derecho fundamental autónomo? ¿Podría pasar con el derecho de tercera generación, que es el medio ambiente sano para todos? Pero ya es un derecho fundamental. Digamos que el asunto tiene que ver más con el tipo de mecanismos que se pueden utilizar para hacerlo exigible, que ya no es la acción de tutela directamente, aunque en algunos casos ha prosperado, sino principalmente las acciones colectivas y populares. ¿Y por qué es un derecho fundamental ya si no aparece sino en el libro de la tercera generación? Recuerda que la Corte ha sido clara en ese asunto, en que no se trata de que las generaciones no significa que hayan unos derechos que sean más importantes que otros, sino que son todos derechos constitucionales. Lo importante tiene que, bueno, y además la última jurisprudencia de la Corte ha señalado que los derechos al ambiente hacen parte de derechos fundamentales, no solamente por eso que hemos venido hablando de los derechos de la naturaleza, sino también porque está intrínsecamente relacionado con otros derechos fundamentales y desarrolla los postulados básicos del Estado social de derecho. Perfecto. Juan Esteban Jaramillo se me adelanta con algo que yo siempre he venido aquí planteando siempre, y es eso de que realmente se ha tenido más como un derecho fundamental, pero él dice que sí lo es, vamos a mirar más. Usted me deja aquí con la inquietud. Pero eso es lo importante, que nos deje con la inquietud, para que ya podamos seguir hablando en adelante de el derecho fundamental al medio ambiente. Muchísimas gracias, Juan Esteban Jaramillo, investigador del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Popular de Capacitación, IPC. Lástima que nos quedó por fuera lo de Medellín. Sí, lo mencionamos rápidamente. Iba a decir algo cortico, pero sí, muy cortico. Muy cortico. Habrá algo que hacer porque la situación de Medellín es cíclica. Esto no son contingencias, lo contingente es el azar. Sí. Y esto ya es un asunto que viene sucediendo de manera cíclica. No es contingencia. Y estamos destruyendo nuestros recursos en contravía de lo que sucede. Hay muchos casos que ilustran eso. Túnel Verde, Loma de los González, permisos de aprovechamiento forestal para acabar con ecosistemas estratégicos como humedales. Perfecto. Eso es muy grave. Muy bien, pero como usted nos lo dijo ahorita, la conciencia que es global es conciencia para Colombia, es conciencia para Antioquia y es conciencia para Medellín y para el Valle de Aburrá. O sea, ya no podemos seguir pensando en desarrollo sostenible, sino que tenemos que pensar en una cultura ecocéntrica. Ahí nos queda esa inquietud para que empecemos a trabajar en ese sentido por nuestra salud, por nuestro bienestar y nuestra vida. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa los lunes a las 7 de la noche y de martes a viernes a las 8 de la noche. 5 de la tarde nos cogió la noche, que regresa a las 9:30. 6:45 Cosmovisión Noticias, que vuelve a las 11:15. Los dejo con Comité de Gerencia. Muchas gracias, chao.